Muy buenas amigos y amigas, hermanos y hermanas y personas que nos ven o nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Ven, Sígueme. El día de hoy, para los que me están viendo, se pueden dar cuenta que hoy Joel no está conmigo, pero igual no queríamos dejar de hacer este episodio por pues diversas razones. No hemos podido coincidir en el tiempo durante un buen rato ya y no pudimos hacer esto juntos. Para los que nos escuchan, este día yo estaré solo y me he dado cuenta que hay muchas personas que les gusta cómo lo hacemos los dos juntos. Hay personas que les gusta la forma en que yo hablo. Hay personas que les gusta la forma en que Joel habla. Así que lo siento mucho para los que esperan a Joel, pero él en esta oportunidad, igual que el año pasado en uno de los episodios, él no pudo estar conmigo, pero vamos a, nos pusimos de acuerdo. Yo voy a hacer este hoy y si en algún momento yo no puedo estar, él también se va a dedicar y a hacerlo solito para que no dejemos pasar la semana. Entonces, el día de hoy nos toca estudiar en Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6 del Antiguo Testamento. Comprende el estudio de la semana del 21 al 27 de marzo. En estos capítulos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el Señor sigue ayudando a sus hijos a poder eh, liberarse, por decirlo así. Yo había mencionado en algunos capítulos anteriores que el Antiguo Testamento es un ejemplo o es una forma de mostrar al mundo cómo el Señor nunca se olvida de sus hijos, cómo Él, a pesar de que ellos están pasando por dificultades y problemas, Él siempre está ahí. Y todo el libro de Éxodo es una muestra de este principio nuevamente. En los capítulos o episodios anteriores que hemos estado grabando y los estudios que hemos estado haciendo en las semanas anteriores, vimos cómo el Señor hizo convenios con Abraham, Isaac y Jacob, cómo Jacob tuvo a sus hijos y cómo estos hijos vendieron a José, el menor de todos, cómo José fue a dar a la tierra de Egipto, cómo lo pusieron como el principal después de Potifar, que era un sirviente del rey, y cómo después, con tiempo, José estuvo en la cárcel, cómo salió de la cárcel, cómo ayudó a interpretar los sueños de algunas personas, incluidos los sueños del faraón, y cómo el interpretar el sueño del faraón le ayudó a poder liberarse de la cárcel y poder ser reconocido y puesto como la persona que iba a liberar o ayudar a salvar, mejor dicho, al pueblo de Egipto de la escasez del hambre que iba a haber durante 7 años. Entonces, José fue él como el administrador, el encargado de poder durante los 7 años de abundancia guardar todo lo que pudiera, y es impresionante porque habían guardado tanto que pueblos vecinos venían a comprarle a ellos provisiones, y la verdad no sé cómo lo guardaron porque no sé la verdad cómo le hicieron para poder guardar suficiente para todos, pero pudieron guardar suficiente para todos y pudieron alimentar al pueblo de Egipto. Aprendimos que los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar comida mandados por Jacob o Israel, que era su otro nombre, el nombre que le dio Jehová. Y como ellos descubrieron que José seguía vivo, José les ayuda, al final se perdonan, él perdona a sus hermanos, le pide a su padre Jacob que venga a vivir a Egipto. Jacob viene a Egipto con toda su parentela, eran como 70, dice al principio del libro de Éxodo, dice, estos son los nombres y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 y José ya estaba en Egipto. Y entonces murió Jacob, fue llevado a Canaán porque era su deseo ser enterrado en Canaán. Murió José y dice que también él fue embalsamado y fue llevado también a Canaán para poder ser enterrado cerca de su padre. Y pues ahí se acaba la historia de José, por decirlo así. Pero no se acaba la historia de las tribus de Israel o de los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Pues porque ellos seguían reproduciéndose, seguían creciendo en la tierra de Egipto. Pasaron los años, José murió, murieron pues los hijos de Jacob, pero los nietos y todos seguían creciendo y reproduciéndose, perdón, hasta que
También murió Faraón y entonces vino un nuevo rey, un nuevo Faraón y llegó el momento en que este Faraón dijo, ¿saben qué? Estos israelitas, estos hebreos se están multiplicando muy rápido, son muchos y ojalá que en un momento ellos no quieran estar en el poder, que no quieran quitarme el poder y poder agarrar ellos el poder. Entonces, este faraón, dicen las escrituras, que no conocía a José, tuvo miedo de los israelitas, tuvo pena o miedo de que ellos hubieran querido quitarlo a él del poder y quedarse ellos en el poder. Entonces lo que hizo fue que mandó a sus sirvientes y a todas las personas a que empezaran a poner cargas sobre ellos, a que pusieran, a que los estuvieran molestando, por decirlo así. Entonces, pues ya empecé, básicamente. Ya empecé, iba a decir, y ahora para empezar, pero pues ya empecé, ya estoy en Éxodo 1. Y entonces están todos los descendientes de José y de Jacob de las tribus de Israel, y ya estamos en Éxodo capítulo 1. Y entonces está este rey diciendo a los demás, a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique. Y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces tenía miedo. ¿Cuál fue su solución? Es lo que decía hace un momento, pusieron sobre ellos capataces para que los oprimieran y para que les pusieran cargas más grandes y para que los cansaran, por decirlo así. Pero en el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Y entonces el faraón se enojó más y entonces habían en ese tiempo las comadronas, como les llamamos en estos tiempos, o parteras. Entonces el faraón dio una orden y en el versículo 16 dice, hablándole a las parteras de las hebreas, o sea, las que asistían los partos de los descendientes de Israel. Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y miréis sobre el lecho de parto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Y entonces las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. O sea, ellas tuvieron más temor a Jehová que al faraón. Y entonces otra vez el rey de Egipto las llamó y les dice, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué están preservando la vida de los niños? Y ella pues, mintiendo un poco, le responden a Faraón diciendo, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y entonces ellas, mintiendo un poco, le dicen, ¿sabes qué? Cuando nos enteramos que esta mujer va a dar a luz, íbamos en camino y cuando llegamos ya dio a luz. Entonces ellas, las mujeres hebreas, los hombres hebreos, ellos ya se dieron cuenta que el niño, entonces no, ya no lo podemos matar, ya no le podemos decir que venía muerto porque básicamente el niño ya nació. Y entonces, por ser ella desobediente, dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, em, como dije hace unos minutos, todo el libro de Éxodo es una muestra o es un recordatorio o una forma de mostrar al mundo de cómo Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo ahora, está siempre dispuesto a ayudar a su pueblo y a liberarlo de sus cargas o por lo menos a hacérselas más livianas o más fáciles de sobrellevar. En esta oportunidad, las parteras, yo no me imagino a ellas escuchando al rey de los egipcios decirles, ¿saben qué? Cuando nazca un niño, de una vez lo matan. Si es niña, que viva, si es niño, que muera. Y pues ellas temiendo más a Dios, temiendo más a Jehová, sabían que no podían hacer eso, sabían que no podían matar a los niños. Entonces ellas
le dijeron a Faraón cuando él las mandó a llamar, pues no es nuestra culpa. Cuando nosotros llegamos, los niños básicamente ya nacieron, entonces ya no los podemos matar. Y el Señor les recompensó, les hizo bien por mantener la vida de todos esos niños. Entonces, esta primera parte es importante que tengamos en cuenta los capataces poniendo cargas más duras sobre los hebreos o sobre los israelitas, las parteras dejando vivir a los niños y las bendiciones que Dios le estaba dando a estas mujeres por no hacer caso a Faraón, sino por más bien temerle más a él y preservar la vida de los niños. Al punto final de este capítulo, Faraón les dice, ¿saben qué? Cada vez que nazca un niño, el mandato es echarlo al río. Y entonces ese mandato de echar a los niños varones al río empieza a tener un poco más de significado en la vida de Moisés, que todavía no ha nacido, pero que ya vamos llegando por ahí, y de cómo el Señor preservó la vida de él porque él iba a tener una misión más grande más adelante. Y en estos capítulos y versículos que vienen a continuación, aparte de las cosas que ya dije que tengamos en la mente, que las mantengamos durante el capítulo para poder hablar de ellas, también deberíamos y quisiera que pudiéramos tratar de tener el espíritu también para poder ver de qué manera Moisés fue semejante a Jesucristo y de por qué a Jesucristo incluso en algunos momentos le llamaron que era un Moisés también, porque eh, la misión de Moisés o las cosas que Moisés hizo en estos capítulos siguientes que vamos a ver, de tratar de liberar al pueblo de Israel de esa servidumbre que tenía en Egipto, es comparable a cómo Jesucristo también es nuestro libertador o de cómo Él nos puede liberar también de la opresión, del pecado y de cualquier otra cosa que nos esté molestando hoy en día. Entonces, durante los capítulos de Éxodo 1 y 2, el uno que ya pasé y el 2 que ahorita voy a pasar a él, podemos ver cómo Moisés, tanto como Jesús, fueron preservados de la muerte cuando eran pequeños y de que cómo también los dos pasaron tiempo en el desierto antes de comenzar sus ministerios y algunas otras que cada quien podría en su casa leer, ¿verdad? Entonces, vimos ya que el faraón entonces dio la orden de que cualquier niño que naciera, cualquier niño varón debería ser echado en el río. Y entonces pasándonos al capítulo 2 de Éxodo, dice en el versículo 1, un hombre de la familia de Leví, que era uno de los hijos de Israel, recuérdense, fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La palabra calafatear, el año pasado, mientras estudiábamos de doctrina y convenios, o fue este año, cuando hablamos del arca de Noé, de lo que significaba la palabra calafatear, que era básicamente cubrir todo alrededor, en este caso de esta canastilla que hizo la mamá de Moisés. Calafatear significa que la cubrió con brea y con asfalto todo alrededor por fuera y por dentro. Y hablamos de eso en ese episodio cuando hablamos del arca de Noé, si quieren ir a echarle un vistazo. Y dice, y colocó en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y entonces una hermana suya, o sea, una tía de Moisés, puede ser tía o en ese momento se les llamaba hermanas a cualquiera que perteneciera a la familia o que tuviera el mismo apellido, no sabemos, probablemente una hermana de ella, o sea, tía de Moisés, dice, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y entonces aquí viene lo interesante. Aparece la hija del faraón, que fue, dice, a lavarse al río, y entonces paseándose sus doncellas por la ribera del río, andaban ahí todas ellas, las amigas, me imagino yo, vio ella, la hija de Faraón, esta canastita hecha de juncos que la mamá de Moisés había hecho y vio al niño ahí, vio a Moisés. Y entonces cuando la abrió, dice, vio al niño y que el niño estaba llorando y tuvo compasión de él. Y entonces ella sabía y dijo, este niño es un hijo de los hebreos, es hijo de alguna familia de estos hebreos que están aquí. Y entonces
la hermana del niño, entonces, donde dice en el 4 una hermana suya, está hablando de una hermana del niño, o sea, una hermana de Moisés. Y entonces dice, la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón le dijo a la hermana de Moisés, le dijo, ve. Y entonces fue la doncella y adivinen a quién fue a llamar. Fue a llamar a la mamá de Moisés. Entonces va ella, dice, y llamó a la madre del niño. Y viene la hija de Faraón, que no sabía que ella era la mamá del niño, viene y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, cuídame a este niño, críamelo, etcétera. Y yo te voy a pagar. Y entonces la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué mujer? La misma mamá, la mamá de Moisés. No me imagino la cara de ella al ver y al escuchar que la hija de Faraón le estaba pidiendo que criara a su propio hijo. Pero bueno, qué bueno. Me imagino cuánta felicidad pudo haber sentido. Y entonces cuando el niño creció, ella se lo llevó a Faraón, a la hija del Faraón, se lo lleva y le dice, aquí está tu niño, el que me pagaste para cuidar o criar, que era su propio hijo, ¿verdad? Pero igual, y dice ella, la hija del Faraón, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Entonces, hasta este momento, Moisés está recibiendo su nombre como tal, porque de las aguas lo saqué, dice. Y la otra vez yo les decía también en uno de estos episodios que grabamos que estaría bueno buscar el significado de cada uno de los nombres de las personas que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en nuestros estudios, porque el nombre que les ponían a todas estas personas tenía algo que ver con la forma en que nacieron o con un significado que le querían dar a la vida de ellos. Y Moisés es uno de ellos, que dice que Moisés significaba, bueno, no dice significaba, pero dice, le voy a poner Moisés porque de las aguas lo saqué. Y entonces empiezan algunas cosas interesantes en la vida de Moisés y no me quiero tardar mucho en esto, quiero tardarme más en lo que viene más adelante. Entonces, así rapidito dice que Moisés creció y un día dice que él salió a ver afuera. Moisés sabía que era hebreo, por seguro, y salió a ver las cargas que estaban poniéndole los egipcios a los israelitas o a los hebreos. Y dice que vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos, y entonces vio a todas partes, vio para todos lados, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, Moisés tenía ese amor por su gente, por seguro, por los hebreos, y ese amor le movió o lo motivó a defender a este hebreo que estaba siendo golpeado por el egipcio y lo mató, al egipcio lo mató y lo enterró en la arena. Entonces, al otro día dice que salió y vio a dos hebreos, ahora, dos hebreos que estaban peleándose. Y entonces el Moisés le dice a uno de ellos, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces el otro hebreo le contesta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces, esto era el otro día apenas. Un día antes Moisés acababa de matar al egipcio. Y ahora ve a estos dos hebreos peleando, le dice, oye, ¿por qué le estás pegando al otro? Y este le dice, ¿y tú quién eres para preguntarme? Tú no eres el juez, tú no eres nuestro rey, tú no eres la persona que está a cargo de nosotros, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar así como mataste al egipcio ayer? Y entonces Moisés pensó, hay gente que sabe lo que yo hice, y si el faraón se llega a enterar, me va a querer matar. ¿Y saben qué es lo peor que pasó? Que viene este hombre, dice, en entonces Moisés tuvo miedo y dijo, esto se ha descubierto, y entonces cuando oyó Faraón de este asunto, procuró matar a Moisés. Aquí no dice el hebreo le fue a decir al Faraón, aquí no dice el hebreo le dijo a este para que le fuera a decir, aquí no dice nada de eso, pero nadie sabía, solo este otro, y pues de alguna manera el chisme o la noticia le llegó a Faraón, y cuando Faraón se enteró, mandó matar a Moisés, él quería matarlo. Y entonces Moisés dice que huyó y se fue y habitó en la tierra de Madián. Y ahí habitó
y ahí se sentó junto a un pozo. Y entonces Madián era un sacerdote, tenía 7 hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar las pilas y para darle de beber a sus ovejas. Y entonces los pastores vinieron y las echaron a las hijas de Madián. Y entonces Moisés, cuando vio eso, se levantó y las defendió y le dio de beber a las ovejas. Entonces, cuando ellas volvieron a su padre, Reuel, Reuel era un sacerdote de esa tierra, en Madián. Entonces, cuando ellas volvieron a Reuel, él les dice, ¿y por qué vinieron tan rápido, verdad? Entonces dijeron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también sacó agua y le dio de beber a las ovejas. Entonces él le dijo, ¿y por qué lo dejaron? Vengan, llámenlo para que venga a comer pan. Y entonces Moisés vino a vivir con ellos, lo dejaron viviendo ahí con ellos. Y mientras Moisés estaba ahí, en Madián con Reuel y sus hijas, dice que este hombre Reuel le dio su hija Séfora a Moisés para que fuera su esposa. Y ellos, Moisés y Séfora, dice, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Y otra vez, el por qué le pusieron cierto nombre a un niño, porque en este caso Moisés se sentía como un peregrino en tierra ajena y por eso le puso por nombre Gersón. Mientras esto está pasando en Madián, Moisés haciendo su vida, dice en el versículo 23 de Éxodo 2, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, el que estaba en Egipto ya se murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, mientras todo esto estaba pasando allá en Madián, Moisés liberando o salvando a estas hijas de Reuel, ayudándoles, Moisés casándose con Séfora, Moisés teniendo un hijo allá, había pasado ya un buen tiempo, eh, se murió el faraón, se murió el rey de los egipcios y los israelitas empezaron a clamar a Dios porque por la servidumbre en la que estaban, a causa de la servidumbre. Y dice que el clamor de Dios, el clamor de ellos, el clamor de los israelitas, subió a Dios con motivo de su servidumbre. Y se acordó del convenio que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces aquí empieza, por decirlo así, el por qué decimos que el Antiguo Testamento es un recordatorio o es una forma, una manera de ver cómo el Señor eh, nunca se olvida de sus hijos, nunca se olvida de los convenios que él ha hecho y nunca se olvida de las promesas que él ha hecho con personas. Entonces, un día, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb. Horeb, que significa monte de Dios. Y ahí en la Biblia, capítulo 3, versículo 1, ya estoy, dice monte de Dios, que también era Sinaí, es lo que dice la letrita C abajo. Y entonces estando él ahí en Horeb o en monte de Dios, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Entonces aquí empezamos a ver cómo el Señor a su debido tiempo empieza a preparar la liberación del pueblo de Israel nuevamente de la mano de los egipcios en donde estaban pasando por servidumbre. Y entonces, en el versículo 11 del capítulo 3, perdón, ya me dice bolas. Entonces dice en el versículo 3,
Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran maravilla. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces él vio la zarza y dijo, "Pues, ¿por qué esto no se está quemando, va?" Y entonces, viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces viene Dios y se presenta. Jehová o, sí, Dios dice, viene Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, recuérdense, recuérdense que cuando Moisés estaba teniendo su hijo, haciendo una familia, el pueblo de Israel estaba allá clamando y pidiéndole a Dios que por favor lo liberara de sus cargas. El rey de Egipto murió. Todo eso pasó hace un rato. Y ahora en el versículo 7 de Éxodo 3 dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de la tierra buena y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y aquí viene el mandamiento. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y entonces viene Dios adentro de esta zarza y le dice, bueno, yo soy Dios, aquí estoy, soy el Dios de tus padres y necesito que vayas y le digas a Faraón que libere por favor a los israelitas. Y entonces Moisés le contesta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces Dios le contesta, ve porque yo estaré contigo y esto te será de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, viene Dios, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tengo esta misión para ti. Y la primera pregunta de Moisés es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para, para ir al faraón y decirle que libere a los israelitas, a mis hermanos, a los hebreos? Y entonces Moisés empezó a dudar de sus propias capacidades. Esto está en Éxodo 3. Si se recuerdan, cuando estábamos estudiando el libro de Moisés, vimos un poco más de contexto en esta parte. Vimos que viene Dios, se presenta a Moisés, lo manda y entonces dice que Dios se retiró y cuando él se retiró, em, vino Satanás, si se recuerdan. Entonces viene Satanás y le dice, hola Moisés, aquí estoy yo y pues quiero que me adores. Y entonces Moisés le dice, ¿dónde está tu gloria para que yo te adore? Y Satanás le dice, pues, eh, adórame porque yo soy un Dios también. Y entonces, y tú eres hijo de hombre, le dijo, tú hijo de hombre, adórame. Y entonces Moisés le contesta, eh, ¿dónde está tu gloria? Primero, yo soy un hijo de Dios. Segundo, y entonces, si yo soy un hijo de Dios, tú no tienes gloria, ¿por qué debería yo de adorarte? ¿Por qué debería yo de, pues, ahí sí que demostrar respeto para él? Y entonces, esto no está en Éxodo, esto está en el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, pero esta experiencia que tuvo Moisés aquí
con Dios, él diciéndole, yo soy el Dios de tus padres, esto y esto, y que vayas y liberes al pueblo de Israel, y yo estaré contigo, y que eso le iba a servir por señal de que él lo había enviado. Entonces, Moisés le dice, bueno, ok, voy a ir, voy porque ya me dijiste que vas a estar conmigo, pero cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Y solo diles, yo soy el que soy, que el que te manda es el yo soy, punto. Y entonces le dijo también, así dirás a los hijos de Israel, o sea, a su familia, a toda su parentela, le dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de mí por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho yo, sacaré de la aflicción de Egipto. Y entonces dice que lo iban a escuchar y que él les iba a hablar acerca de Jehová y que les iba a decir que él había estado con él, que él le había dado la instrucción de ir por ellos. Y en el versículo 18 dice, y oirán tu voz e irás tú con los ancianos al rey de Egipto. Entonces ya no lo estaba mandando solo, estaba mandando a Moisés con los ancianos de Israel que fueran al rey de Egipto y le van a decir, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando partáis no salgáis con las manos vacías. Y entonces les dice, vamos a hacerlo así, así, así. Van a ir con los ancianos, le van a decir que el Dios de nuestros padres se nos apareció y que queremos ir al desierto a poder hacer sacrificios en agradecimiento a eso. Y entonces Moisés le dice, no me van a creer, no van a escuchar mi voz. Ellos van a decir que a mí no se me apareció nadie. Y entonces vienen algunas muestras del poder de Dios a Moisés. Dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ya estoy en el capítulo 4 de Éxodo. Y Moisés le dice, es una vara. Y le dijo, échala en la tierra, tírala. Y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y volvió a hacer una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y además le dijo Jehová, bueno, lo voy a explicar mejor. Entonces, primero, los egipcios tenían magos, tenían hechiceros y personas que más adelante cuando veamos, cuando Dios empieza a mandar señales, Moisés está ahí con el faraón, le empieza a dar señales, podemos ver cómo los hechiceros del faraón imitan las señales que Moisés estaba dando. Ellos tenían poder hasta cierto punto, pero esta parte de tirar tu vara al piso que se convierta en culebra y después tomarla de vuelta y que se vuelva a convertir en vara, aparentemente iba a hacerlos creer que Jehová se le había aparecido y que sí era el poder de Dios, porque los hechiceros de ese tiempo aparentemente tenían el poder para que la vara se convirtiera en serpiente, pero no para que la serpiente se convirtiera en vara de vuelta. Entonces, el poder hacerlo así, tirar la vara, que se convierta en serpiente, recogerla y que se vuelva a convertir en vara, aparentemente ese era un milagro muy grande, era algo que según Dios iba a mostrarle a ellos que sí se le había aparecido. Y entonces le dice, ahora mete tu mano en tu pecho, la metió, y sácala, y sale la mano toda leprosa. Y entonces ahora métela de vuelta y sácala, y salió la mano otra vez bien, en su perfecto estado. Entonces, como dije, aparentemente los hechiceros en ese tiempo tenían el poder para poder hacer una de las dos, pero no las dos. Podían hacer una cosa, pero no revertirla. Entonces, Dios le dice, si no te creen porque ven el milagro de la vara, te van a creer por ver el milagro de la mano. Y entonces le dice en el versículo 9 de Éxodo 4, y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz,
tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra. Y entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas hasta tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. Entonces, vemos a Moisés dudando de la capacidad que él tenía de poder llevar a cabo esta misión que Jehová le estaba dando. Y le decía a Jehová, bueno, Jehová le estaba diciendo, haz esto. Y Moisés se quedaba asombrado y le decía, pero no me van a creer. Bueno, haz esto, pero no me van a creer. Bueno, agarra el agua, tírala, se va a convertir en sangre, pero es que no puedo hablar, no soy bueno para hablar. Y entonces Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Básicamente le está diciendo, ya estuvo, todo, cualquier excusa que me des, cualquier miedo que tengas, cualquiera de esos se puede arreglar si tan solo confías en mí. Ya te dije que voy a ir delante de ti desde ahorita hasta el final de la misión. Ya te dije que voy a estar contigo. Ya te dije que te voy a liberar. Ya te dije que cómo lo vas a hacer. Ahora solo ve y hazlo. Y entonces le dice en el versículo 12, ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y entonces en el 13 dice, Moisés, ay Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Otra vez, otra vez. Moisés otra vez diciendo, no, no puedo, no puedo. Y entonces en el versículo 14 dice, Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y así se fue Moisés. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, perdón, por qué muchas veces nosotros no tenemos confianza en que cuando el Señor nos da un llamamiento, Él nos va a poder ayudar o una misión, Él nos va a poder ayudar a poder llevarla a cabo si tan solo confiamos en Él? Todos vemos a Moisés como el gran profeta, hizo esto, esto y esto y esto, pero a veces nos cuesta mucho ver cómo al principio Moisés fue como Mahonri, o como Joel, que no estaba conmigo, o como cualquiera de ustedes, como Moisés, una persona común y corriente, con debilidades, con miedos, temores, dudas, así como todos nosotros hemos tenido en algún momento. Cuando se nos da una asignación, un llamamiento, se nos invita a hacer algo, se nos pide hacer algo en la iglesia, se nos pide hacer algo para otros. Lo primero que pensamos es cómo lo voy a hacer. ¿Quién soy yo para hacerlo? Y eso fue lo que Moisés preguntaba. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo para, cómo voy a hablar? ¿Cómo los voy a convencer? Entonces, el Señor al que llama capacita, dice un dicho por ahí, no sé quién lo dijo. Cuando a nosotros se nos dé una asignación, un llamamiento o una instrucción o se nos pide hacer algo, hermanos y hermanas, yo quiero testificarles que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros podemos hacer muchas cosas más de las que pensamos que podemos hacer. Simplemente necesitamos buscarlo a Él y buscar los medios por medio de los cuales nosotros podemos cumplir con esas misiones. En este caso, Aarón iba a ser uno de los medios por los cuales Moisés iba a poder ir y hablar al faraón. A veces necesitamos delegar, a veces necesito traer a un hermano conmigo, a veces si tengo que ir a visitar a una familia, necesito traer a este hermano que me va a ayudar a poder enseñarles y testificarles a estos hermanos
Necesito consejeros, personas que van a estar ahí conmigo. El Señor nunca nos pide que hagamos algo solos. Si no tenemos una persona a la par nuestra, por lo menos lo tenemos a Él. Y con la ayuda de Él, todas las cosas se pueden hacer. Y el domingo pasado daba un discurso en mi barrio en el que estaba hablando de la confianza y de cómo podemos llegar a confiar en algo o en alguien, especialmente en el Señor. Entonces, cuando se nos dan asignaciones como esta que se le estaba dando a Moisés, y nosotros pensamos que no podemos, eso es una debilidad. El sentirnos débiles es algo natural, es algo del ser humano muchas veces. ¿Qué podemos hacer para poder librarnos de eso? En Éter 12:27, si no estoy mal, apenas hablé de eso el domingo pasado en un discurso, el Señor dice que da a los hombres debilidad para que vengan a Él. Entonces, cuando nosotros nos sintamos como Moisés, que no podemos ir a hablar con esta persona, que no puedo aceptar este llamamiento, que no sé cómo lo voy a hacer, vayamos al Señor. Esas debilidades se las puede compartir en fortaleza. Si tan solo venimos a Él, dice en Éter, si vienen y se humillan ante mí, haré que sus debilidades se vuelvan fortalezas. Y entonces, así como Moisés en este momento, podemos nosotros llegar a ser unos grandes maestros, unos grandes líderes también o personas que pueden ayudar al Señor en su obra independientemente del tamaño de la asignación. Hay asignaciones que pueden durar un día, una visita de 15, 20 minutos, un mensaje de texto, una asignación corta. Hay asignaciones que pueden durar años, como un obispo, por ejemplo, que en promedio duran 5 años como obispos. Presidente destaca. ¿Qué tal una autoridad general? Tener ese llamamiento por el resto de su vida. Entonces, cualquier asignación, cualquiera que sea el tamaño, el Señor nos puede ayudar a poder hacerla, pasarla y hacerlo bien. Entonces, Jehová sigue hablando con Moisés, le dice que va a hacer esto, esto y esto, todo lo que ya le había explicado o dicho. Y entonces dice que Moisés se va de ahí donde estaba y estando ahí en el camino, em, se fue Moisés y llega a la casa de su suegro y le dice, ¿sabes qué? Voy a volver a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dice, ven paz, vete. Y entonces, estando en Madián, Jehová se le aparece a Moisés de nuevo y le dice, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, Moisés ya no estaba siendo buscado para ser asesinado. Ya ese tiempo ya pasó. Recuérdense que ya dijimos que el faraón falleció nuevamente, el nuevo. Y entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y se fue para Egipto. Y tomó también la vara. Recuérdense la vara. Y entonces Jehová le dijo, cuando hayas llegado a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todo lo que te acabo de decir, todo lo que te acabo de decir, todas las maravillas que te acabo de mostrar. Y él mismo le dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y entonces en el camino, en una posada, eh, le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y todo esto, estas partes no tienen que ver con la liberación de los hijos de Israel. Pero entonces Jehová le dice a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces Moisés le contó a Aarón todo lo que había pasado y todo lo que debería pasar. Y entonces se fueron Moisés y Aarón, hablaron a los ancianos israelitas, les dijo Aarón, le dijo a ellos todas las palabras que Jehová le había dicho a Moisés, y hicieron también, Moisés dice que hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Entonces el pueblo de Israel creyó. Y dice que en el versículo 31, Éxodo 4, y el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel
y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron a Jehová, obviamente. Entonces, ya está Moisés con Aarón juntos, ya fueron al pueblo de Israel, ya están ahí con ellos y entonces eh, hacen el plan y dicen, vámonos. Y entonces Moisés se presentó ante el faraón tal como Dios lo había mandado, a Aarón y Moisés, y le dijo que liberara a los israelitas. Estoy ya en el capítulo 5 de Éxodo. Entonces, eh, el faraón se negó. Y no solo se negó, pero hizo que la vida de los israelitas fuera aún más miserable y más difícil de lo que ya eh, había estado siendo. Y entonces, en este punto, otra enseñanza de esta clase del día de hoy, o de este capítulo 5 de Moisés, de Éxodo, perdón, es interesante cómo Moisés y Aarón vienen a los israelitas, les explican todo lo que va a pasar. Ellos dicen, ok, démosle, vamos a hacerlo. Adoran a Dios, agradecen y todo por haber escuchado sus clamores. Moisés va al faraón con Aarón, le dice, libera a este pueblo. Faraón dice, no. Y no solo dice, no. ¿Saben qué? No los voy a liberar y ahora ustedes, todos los capataces, vayan y pónganles cargas más duras. Y entonces en Éxodo 5, capítulo 5, versículos 22 y 23, Moisés viene a hablarle a Jehová y le hace una pregunta que tal vez muchos de nosotros muchas veces nos hemos hecho. Dice en el versículo 22 del capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y entonces, como dije, muchas veces, muchos de nosotros podemos hacernos esta misma pregunta. ¿Por qué durante este tiempo que yo me he estado esforzando por hacer las cosas bien, he estado tratando de ir a la iglesia cada domingo, me estoy esforzando por leer las escrituras, estoy esforzándome por hacer mis oraciones personales y familiares, estoy tratando de cumplir con mi llamamiento lo mejor que puedo porque pues no soy perfecto, pero me estoy esforzando por hacerlo lo mejor que puedo? ¿Por qué ahorita me están pasando cosas malas? ¿Por qué ahorita perdí mi trabajo? ¿Por qué ahorita me enfermé mucho? ¿Por qué ahorita falleció mi papá? ¿Por qué ahorita a mi esposa le dio COVID y falleció? ¿Por qué ahorita mi esposa estaba embarazada y perdimos a nuestro hijo? Infinidad de cosas que estoy seguro que todos los que me están escuchando en algún momento han pasado por este lapso de la vida en el que nos preguntamos por qué. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando eso pasa, hemos llegado a decepcionarnos hasta un punto en el que algunos se han inactivado de la iglesia, han renunciado a sus llamamientos, han dejado de hacer las cosas bien. Y la invitación que les quiero dar hoy es que no lo hagan, que, que tratemos de encontrar cuál es la enseñanza que podemos agarrar de los momentos difíciles. Y entonces, cuando Moisés viene a Dios, a Jehová, y le dice, ¿sabes qué? ¿Para qué me mandaste? Ellos ya estaban mal y porque tú me mandaste ahora están peor. ¿Por qué? Y entonces en Éxodo 6, ya voy por el capítulo 6 de Éxodo, Jehová le responde a Moisés y le dice, versículo 1, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los ha echar de su tierra, los ha de echar a su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi convenio con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros,
y en la cual peregrinaron. Y asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi convenio. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y entonces, a mí me llama mucho la atención el versículo 8, donde dice Jehová hablando, os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando. O sea, me imagino a Jehová jurándole a Abraham, eh, te voy a dar esta tierra, te juro que te voy a dar estas tierras por heredad. Y entonces viene Moisés, se va y les dice a ellos, les da el mensaje. Jehová me mandó y Jehová dice esto, esto y esto, que nos va a liberar, que ha escuchado los clamores, que nos va a dar la tierra que él juró por darnos por heredad. Fue y les dijo a todos, y en el versículo 9 dice, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y entonces ya estaban un poco duros los hermanitos, los hijos de Israel, los descendientes de Israel. Y esta es la razón por la que hace unos minutos decía, si te están pasando cosas que tú piensas que no son justas, si tú te has estado esforzando, si te has estado, si has estado dando lo que tú piensas que ha sido lo mejor, has estado poniéndote a ti mismo como ofrenda ante el altar y haciendo las cosas que el Señor quiere y todavía no funcionan las cosas o te pasan cosas que tú piensas que son cosas malas. Si tú te apartas, te puede pasar lo que le estaba pasando a los israelitas que no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, una vez que nos alejamos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, gente que me está escuchando, viendo, una vez que nos alejamos, es más difícil el poder retomar en donde ya estábamos. Cuesta un poco más. No estoy diciendo que es imposible, pero cuesta. Y mientras más tiempo pasemos alejados, más va a costar ese regreso todavía. Y entonces el Señor le dice otra vez a Moisés, ve y háblale a Faraón otra vez, dile que los deje salir, que los deje ser libres. Y entonces Moisés le dice a Jehová, ¿sabes qué? Los hijos de Israel no me escuchan. Entonces, si los hijos de Israel no me están escuchando, ¿qué te hace pensar que que el faraón egipcio sí me va a escuchar? Entonces Jehová le dijo, bueno, a Moisés y Aarón, les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y entonces les empezó a decir todos, un montón de nombres ahí, que les está diciendo que deberían de salir. Y entonces se van todos los patriarcas, por decirlo así, todas las cabezas del hogar, se van a hablarle a Faraón. Y entonces dice, este es eh, versículo 27 de Éxodo 6, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron con esto. Si quieren leer quiénes fueron, que eran un buen de gente, pueden leerlo en Éxodo 6. Dice en el 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Versículo 30 y en el versículo 12 del mismo capítulo 6 está otra vez Jehová dice, respondió Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Versículo 12. Y en el 30, Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? O sea, Moisés
todavía seguía teniendo estas dudas, todavía tenía, temiendo, por decirlo así, de ir con Faraón y pedirle lo que el Señor estaba pidiéndole que hiciera. Em, en este versículo que acabo de leer termina el capítulo 6 de Éxodo, que es donde se acaba nuestro estudio de esta semana. Pero muchos de nosotros hemos escuchado las historias de Moisés y sabemos que pues en los capítulos que se vienen más adelante vamos a poder ver cómo de una y de muchas maneras el Señor le ayudó después. Pero hoy podemos aprender varias cosas y el manual nos invita a estudiarlas de esa manera. Primero, que Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo, como dije hace un momento, es la persona que nos puede ayudar a liberarnos de cualquier cadena que nos tenga atado. Cadenas pueden ser muchas, no solo el pecado. Cadenas pueden ser la televisión, cadenas pueden ser los vicios, cadenas pueden ser la haraganería, cadenas pueden ser los videojuegos, cadenas pueden haber muchas. Y Jesucristo nos puede ayudar a liberarnos de ellas si nosotros le dejamos. Nuestras debilidades se pueden volver fortalezas si le buscamos y nos humillamos ante Él. El segundo principio que aprendemos hoy es que cuando el Señor nos da un mandamiento, nos da un llamamiento, nos da una asignación, Él siempre va a estar con nosotros. Si, pónganse a pensar un ratito, si ustedes le piden un favor a un amigo que vaya y haga esto y el amigo le dice, pero ¿por qué yo? Entonces le explicamos, porque tú me puedes ayudar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿cómo? Y entonces le decimos, bueno, mira, aquí está el medio por el medio del cual vos vas a poder hacer las cosas que te estoy pidiendo. Pero ¿cómo voy a hablar? Pues mira, puedes decir esto, esto y esto. Necesitas que te escriba lo que tienes que decir. Pero, o sea, cuando mi amigo me dé unos dos o tres pero le voy a decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, ya no lo hagas. El Señor, Jehová, fue paciente con Moisés, muy paciente. Hemos visto cuántas veces Moisés ha puesto peros hasta ahorita y sin embargo el Señor ha estado ahí. Cuando nosotros llegamos a entender que el Señor, cuando nos da un llamamiento o una asignación, Él va a estar ahí para apoyarnos, capacitarnos y acompañarnos, podemos estar más tranquilos, podemos sentirnos con más fuerza, podemos sentirnos más capaces de hacer las cosas. Pero ¿qué tengo que hacer? Ir y buscarle. La cosa que rescato de Moisés, diciendo el montón de peros, es que Jehová le buscaba a él, pero también Moisés buscaba a Jehová. Moisés iba y le decía cómo se sentía, le ponía sus miedos ahí a él. Le decía, ¿sabes qué? Tengo este miedo, me cuesta hablar, eh, no me escuchan, ¿qué hago ahora? O sea, Moisés ahí estuvo. Nunca dijo, estos israelitas ya no me escucharon, ahí que se qué. Entonces, eso es una cosa que puedo aprender también yo de Moisés, que él siempre estuvo poniendo al Señor ahí también en su lugar y llevándole sus penas, llevándole sus tristezas, llevándole sus dolencias, sus aflicciones. Él siempre se las llevó a Jehová. Y aunque todavía Moisés ya intentó como dos o tres veces ir a hablar con Faraón y todavía no se ha podido liberar al pueblo de Israel. Hay un dicho por ahí en las redes sociales y en todos lados que toda la gente dice que muchas veces lo hacemos eh, simplemente por decir algo, pero que en el fondo es muy cierto y es que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, muchas veces dice en otro versículo en el Antiguo Testamento, tus caminos no son mis caminos. Entonces, el tiempo tuyo no es el tiempo mío. Entonces, vamos a llegar a un momento en que los dos vamos a estar de acuerdo que vamos a hacer esto ahorita, pero todavía no. Moisés fue a intentar dos, tres veces al faraón pedirle que liberara al pueblo de Egipto. No se pudo y más bien pusieron más cargas sobre los israelitas y no se había podido y hasta hoy, capítulo 6 de Éxodo, todavía no se ha podido. Los propósitos del Señor se van a cumplir en su propio y su debido tiempo.
y nosotros debemos ser pacientes para poder esperar hasta que eso pase. Otra cosa que rescato de aquí son las mujeres. Muchas mujeres desempeñaron funciones muy importantes para el plan de Dios en este punto de la historia. Las dos parteras que no querían matar a los niños, la hija de Faraón, la hermana de Moisés, la mamá de Moisés y todos ellos, todas ellas que fueron poniendo todas las cosas en su lugar para que se dieran de la manera en que se dieran. Entonces, tenemos que reconocer también la labor de las mujeres en todo esto y que las mujeres pueden ser salvadoras de generaciones simplemente también por cumplir con los mandamientos del Señor. Las parteras no dice cuántos niños salvaron o cuántos niños no mataron cuando el faraón quería que lo hicieran, pero estoy seguro que muchos de esos descendientes israelitas fueron personas muy importantes más adelante. Entonces, eh, otro punto que rescato de la lección de hoy es que cuando Moisés se está acercando a la zarza ardiente, Jehová le dice, quítate tus zapatos porque el lugar en el que estás es un lugar santo. ¿Cómo podemos nosotros ser más respetuosos o mostrar mayor reverencia a los lugares sagrados que tenemos, como los templos, por ejemplo? Eh, yo sé que pues nos esforzamos muchísimo para poder tener una recomendación para ir al templo, pero también nuestros hogares pueden ser un lugar sagrado, las capillas pueden ser lugares sagrados. Entonces, en nuestro hogar deberíamos aprender a mostrar reverencia en nuestro hogar, a no utilizar palabras soeces, a no gritarnos el uno al otro, a no ofendernos el uno al otro, que sea nuestra casa una casa de amor, una casa de paz, porque es un lugar sagrado también. Luchar por eso día a día y el poder esforzarnos por hacerlo de esa manera y entonces el Señor nos va a ayudar a poder hacer las cosas bien. Importante que enseñemos estas cosas a nuestros hijos, a que ellos puedan aprender y ver que pues Moisés, aunque fue un gran profeta y un gran líder, también tenía sus debilidades y que nuestros hijos sepan que ellos van a tener debilidades, que nosotros sepamos que vamos a tener debilidades y que esas debilidades se pueden volver fortalezas a medida que ponemos al Señor en primer lugar. Amigos, gracias por estar en este episodio el día de hoy. Espero que hayamos podido aprender algo y que estemos preparados para la clase de Ven, Sígueme de la próxima semana, que podamos haber estudiado esta semana y también la otra, y así podemos estar preparados para poder compartir y ayudar a los maestros de nuestras clases en cada uno de nuestros barrios y ramas. Em, Quiero dejarles con mi testimonio de que yo sé que estas cosas son verdaderas, que el Señor va a estar con nosotros siempre para liberarnos de nuestras debilidades a medida que nosotros le busquemos a Él también. Y comparto estas cosas y las dejo en nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.